Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta tercera temporada de Cuanta, un espacio dedicado a la divulgación de la ciencia, la nanotecnología y todas aquellas maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Delia Guzmán Abonce. Y yo soy Jessica Valeria Romero Ruiz y el día de hoy tenemos el honor de presentarles a nuestro invitado, el doctor Rodrigo Rafael Velázquez Castillo. Un gusto tenerla aquí con nosotras en este su espacio. Pues muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme difundir mi trabajo científico. El doctor Velázquez cuenta con un doctorado en Ciencias Químicas con especialidad en Físico-Química por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde también obtuvo su maestría en Ciencias con especialidad en Ciencia de Materiales. Es licenciado en Química por la misma universidad. A lo largo de su carrera, el doctor Velázquez ha destacado en el ámbito de la investigación en Ciencia de Materiales con un enfoque en la preparación y caracterización de polímeros y nanomateriales. Con más de 50 artículos científicos publicados en revistas indexadas, el Dr. Velázquez ha contribuido significativamente al desarrollo de nuevos materiales y tecnologías aplicadas en áreas como la biomedicina, la construcción y la conservación del patrimonio cultural. Su trabajo ha sido reconocido por importantes galardones, entre los que destacan el premio al mejor trabajo en el área de mecánica y diseño, otorgado por la Sociedad Mexicana de Instrumentación, el Highly Commended Award por su contribución en el desarrollo de dispositivos de microposicionamiento y el prestigioso premio SANI a la labor docente otorgado por la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2019. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde continúa desarrollando investigaciones de vanguardia. En esta emisión de Cuanta, el doctor Rodrigo nos compartirá sobre su artículo llamado Mejorando la resistencia mecánica de materiales compuestos de hidroxiapatita con quitosano fabricados con nanofibras de orientación cristalina preferencial. Para iniciar esta entrevista, doctor, nos gustaría saber qué es la hidroxiapatita y por qué es importante en la regeneración ósea. Claro que sí. La hidroxiapatita, como muchos compuestos de la familia de las apatitas, son fosfatos de calcio y están acompañados de otros aniones. En el caso de la hidroxiapatita, es los grupos OH los que acompañan a los fosfatos y de ahí su nombre hidroxiapatita. Pero también puede contener estas apatitas iones como los iones fluoruro para formar la fluoroapatita, que es un componente sintético que se puede hacer en los dientes cuando un odontólogo nos da un tratamiento con fluoruro. Y entonces la hidroxiapatita es el componente mineral principal del tejido óseo y del tejido dental. Y obviamente es quien le da su resistencia mecánica. Nuestro tejido duro, más duro que tenemos en nuestro cuerpo, pues es el esmalte dental y es casi hidroxiapatita pura. Gracias por su respuesta, doctor. Ahora podría explicarnos cuál fue la motivación principal para esta investigación detrás de la mejora de la resistencia mecánica de este material. Sí, este solamente es parte de una investigación que ya lleva varios años. Llevamos más de 10 años trabajando en una investigación para desarrollar materiales de implante óseo que promuevan la regeneración del tejido óseo. En una primera etapa hicimos la mezcla de hidroxiapatita con colágeno para hacer materiales de implante óseo que pudieran cubrir volúmenes pequeños de tejido óseo faltante en el organismo. Ahí nos preocupamos mucho de la porosidad del material que permitiera el paso de células naturales en nuestro cuerpo que se encargan de la regeneración del tejido óseo. En esta nueva etapa del proyecto mezclamos la hidroxiapatita con quitosano, que es un polisacárido, ¿sí? Para darle no solamente resistencia mecánica, sino darle mayor flexibilidad. Con ese material pretendemos hacer películas las cuales puedan ayudar al tejido óseo a regenerarse en su superficie y cuando se presentan sobre todo grietas. Entonces, de acuerdo a lo que nos menciona en la pregunta anterior, ¿cómo es que se combinan la hidroxiapatita y el quitosano para crear un material compuesto? Sí, ahí la combinación es muy interesante. En el tejido óseo natural que tenemos los humanos y bueno, muchos mamíferos, la mezcla del material inorgánico que es la hidroxiapatita y el material orgánico que es la colágena se combinan formando uniones químicas secundarias, puentes de hidrógeno principalmente, y esos puentes de hidrógeno hacen que sus propiedades mecánicas sean sinérgicas. ¿Qué quiere decir eso? Las propiedades mecánicas de la hidroxiapatita sola y las propiedades mecánicas del biopolímero son bajas.
pero al mezclarse debido a esas interacciones químicas, sus propiedades mecánicas incrementan bastante. Nosotros también estamos logrando eso al mezclar con quitosano. El quitosano tiene átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno que tienen electrones libres. Esos electrones libres pueden entrar en los orbitales vacíos del calcio y formar esas interacciones químicas, y entonces hace que sus propiedades mecánicas también sean sinérgicas. Y es lo que aprovechamos nosotros para hacer este material de implante y que obviamente le permita al tejido óseo sanar, ¿sí?, cubriendo la demanda mecánica durante ese proceso. Gracias por su respuesta, doctor. Ahora podría explicarnos por qué las nanofibras son la estructura preferida en la fabricación de estos materiales compuestos. Ok, sí. El hecho de elaborar nanofibras nos inspiramos completamente en un material natural, que es el esmalte dental. El esmalte dental está hecho por vainas que son muy semejantes a las nanofibras que nosotros estamos elaborando. Estas vainas en el esmalte dental crecen a lo largo de la dirección C de la estructura cristalina de la hidroxiapatita, y nosotros hacemos algo semejante. Nuestras nanofibras son muy semejantes a este lápiz que tengo aquí. ¿Sí? Son largas, tienen un perfil hexagonal, y en los laterales de ese perfil hexagonal quedan expuestos ciertos planos cristalinos, sobre todo los planos 100 y los 300. Y entonces nosotros estamos imitando la estructura cristalina que tiene la hidroxiapatita en el esmalte dental, en la cual los iones de calcio están apilados a lo largo de la dirección C de la estructura cristalina y por ende a lo largo de la nanofibra. Y eso hace que tengan una gran resistencia mecánica cuando tratamos de comprimir las nanofibras. Nosotros, al copiar esta estructura, también estamos obteniendo las propiedades de resistencia mecánica que tiene la hidroxiapatita en el esmalte dental, en donde debido a esa morfología y debido a ese crecimiento cristalino preferencial, tienen propiedades mecánicas muy altas. Ok, entonces, ¿qué ventajas, como ya mencionó, presenta la orientación cristalina preferencial en las nanofibras de hidroxiapatita en comparación con otras estructuras? Ok, otras estructuras, por ejemplo, el material que siempre utilizamos de referencia es hidroxiapatita comercial, que crece completamente al azar. Las empresas que lo elaboran obviamente no se preocupan de hacerlo crecer en una dirección en particular. Y entonces crece en varias direcciones combinadas, y la resistencia mecánica que este material tiene es la combinación de esas diferentes direcciones cristalográficas en las cuales creció cada granito, cada pequeño cristalito. Nosotros optimizamos el crecimiento cristalino a través de los procesos de síntesis que utilizamos y hacemos que crezca en esta dirección, la dirección 001 desde el punto de vista cristalográfico, donde, como ya lo mencioné, se apilan estos iones de calcio y le dan esa resistencia mecánica. Esa es la ventaja de tener esa orientación cristalina preferencial. Hacemos que las propiedades mecánicas de la nanofibra sean lo mejor posible para la estructura cristalina de la hidroxiapatita. Gracias por su respuesta. Ahora abordando el tema sobre la síntesis realizada, ¿cuál fue el método específico que se utilizó para sintetizar las nanofibras de hidroxiapatita y sobre todo por qué se eligió ese método? Ok, nosotros hicimos el método hidrotermal asistido por microondas, en el cual pues preparamos una mezcla de los precursores para hacer la hidroxiapatita, los metemos en un recipiente de cuarzo y este recipiente va dentro de un horno de microondas. Y obviamente utilizamos las microondas como fuente de energía para que se dé ahí la reacción química que dé como resultado los cristales de hidroxiapatita. Este método permite obtener cristales con muy alta pureza, alta cristalinidad y en un tiempo muy corto. Por ejemplo, en el caso de la hidroxiapatita podemos tener cristales en un tiempo entre 40 y 50 minutos. A diferencia de otros procesos en los cuales puede tomar días el crecimiento cristalino, por ejemplo, el proceso Sol-Gel, puede tomar algunos días para que un cristal crezca. Y entonces, si queremos un cristal rápido, con buena cristalinidad y con buena pureza, pues una opción es el método hidrotermal asistido por microondas.
Ok, entonces, hace rato mencionó que las nanofibras tienen una morfología hexagonal. Entonces, ¿cómo estas afectan a la interacción con la matriz de quitosano? Como les mencionaba, tenemos en las nanofibras un perfil de sección transversal completamente hexagonal, similar a este lápiz. Y en los costados, repito, tenemos los planos 100 y 300. En ellos hay una gran cantidad de iones de calcio. Entonces, al estar expuestos estos iones de calcio en la superficie de las nanofibras, facilita que los átomos de oxígeno o los átomos de nitrógeno de la molécula del quitosano y que tienen electrones libres puedan meterlos en los orbitales vacíos de los iones de calcio y con ellos crear esa interacción química, esos enlaces secundarios que permiten que se forme un material compuesto que tiene las propiedades sinérgicas que ya mencionamos. Gracias por su respuesta. Retomando nuevamente el tema de la etapa de investigación en el que se llevó a cabo la síntesis, ¿podría platicarnos un poco sobre cuáles fueron las limitaciones a las que se enfrentó o los desafíos? Bueno, los desafíos al trabajar en un horno de microondas, pues siempre son la buena dispersión de los precursores y un estricto control de la reacción de síntesis. Aquí lo preocupante es que tengamos una presión y una temperatura que sean siempre constantes en el tiempo de reacción para que así el crecimiento cristalino sea sostenido. Y entonces tengamos cristalitos o tamaños de grano, como lo quieran llamar algunos investigadores, sí sean lo más homogéneo posible. Al tener cristalitos de tamaño homogéneo o lo más homogéneo posible, entonces sus propiedades mecánicas van a ser mejores, más controlables. Si tenemos variaciones en la presión y en la temperatura en el momento de hacer la reacción, esa distribución de tamaño se hace más heterogénea y obviamente redunda en una disminución de sus propiedades mecánicas. Y de esta forma, o sea, ¿cómo es que influye el uso de ácido glutámico en el control del crecimiento cristalino de la hidroxiapatita? El ácido glutámico es un aminoácido, ¿sí? Obviamente tiene grupos carboxilo y grupos amino en su estructura. Y en ellos obviamente hay átomos de oxígeno y átomos de nitrógeno que también tienen electrones libres. Y lo que hacen es, toman los iones de calcio que están disueltos en la solución precursora, los atrapan y después los organizan para empezar a ensamblar como si fuese un Lego la estructura de la nanofibra. En pocas palabras, el ácido glutámico es un orientador, un facilitador del crecimiento cristalino preferencial de las nanofibras. Si no lo colocáramos, la hidroxiapatita crecería de manera aleatoria dentro del horno de microondas. Y obviamente con las propiedades mecánicas típicas de un material crecido de forma aleatoria. Es vital el uso del ácido glutámico porque le va a dar esa orientación que mencionamos, ese crecimiento en la dirección C de la estructura cristalina de la hidroxiapatita, ¿sí? La nanofibra debe su crecimiento preferencial a lo largo de esa dirección C debido a la presencia del ácido glutámico. Ahora podría platicarnos sobre cuáles fueron las técnicas que se utilizaron para caracterizar este material compuesto y sobre todo qué tan influyentes o relevantes fueron los resultados obtenidos. Bueno, por una parte, primeramente nos preocupamos por la caracterización de la hidroxiapatita. Primeramente hacemos estudios a través de difracción de rayos X para saber si estamos obteniendo la hidroxiapatita en la fase cristalina que a nosotros nos interesa, en la pureza y con la calidad cristalina que nosotros requerimos para este tipo de materiales y obviamente que pues no esté acompañada de otras fases cristalinas. Y después también hacemos análisis a través de microscopía electrónica de barrido para ver que efectivamente estemos obteniendo la morfología de nanofibra. Y completamos el estudio cristalino de las nanoestructuras por medio de microscopía electrónica de transmisión para ver las imágenes de nuestras nanofibras y hacer también un estudio cristalino que complemente a la difracción de rayos X. Un estudio cristalino más local, ¿sí? Que nos permita saber si efectivamente tenemos nanofibras policristalinas o tuvimos la suerte de hacer
nanoestructuras que puedan ser monocristalinas. Ok, entonces, ¿cuáles fueron las principales diferencias que ustedes lograron observar entre los materiales compuestos hechos con nanofibras de hidroxiapatita y los que utilizaron polvos comerciales de hidroxiapatita? Pues las diferencias son muchas. Desde el punto de vista cristalino, la hidroxiapatita comercial pues tiene poca cristalinidad, sus propiedades mecánicas no son lo ideal para este tipo de materiales. Se combina bien con el quitosano porque obviamente también en la hidroxiapatita comercial quedan expuestos en algunos planos iones de calcio que se ligan bien con los electrones libres de los átomos de oxígeno y de nitrógeno. Pero obviamente optimizamos esa interacción química entre ambos componentes, hidroxiapatita y quitosano, cuando hacemos esta morfología de nanofibra. Y entonces eso pues repercuta en sus propiedades mecánicas y también en su estabilidad, porque hemos visto que la dispersión de las partículas de hidroxiapatita comercial es menos estable que la dispersión de las nanofibras de hidroxiapatita dentro del quitosano. Gracias por su respuesta. Ahora sabemos que nuestras estructuras dentales usualmente se encuentran bajo ciertas condiciones de, estrés mecánico. ¿Nos podría explicar cómo se comporta este material compuesto bajo diferentes condiciones del estrés mecánico? Sí, lo que nos preocupamos mucho es que tuviera buenas propiedades tanto de resistencia a la tensión, resistencia a la compresión y flexibilidad. ¿Por qué? Porque este material, estas nanofibras de hidroxiapatita, las vamos a mezclar con una película de quitosano. Y como mencionamos en algún momento, queremos que la superficie del tejido óseo pueda ser recubierta por este material. Y entonces para recubrir esta superficie, pues necesita tener cierta flexibilidad. Muy diferente a cuando hacemos un implante de volumen, que puede ser de hidroxiapatita y colágeno, donde aunque la flexibilidad sí es importante, pero no es tan crucial para llenar el espacio donde va a ser implantado el material. ¿Podría describirnos cómo es que se comparan las propiedades del material compuesto desarrollado con las del hueso cortical? El tejido óseo tiene dos partes importantes. Una parte es el tejido poroso, donde básicamente circulan nutrientes, iones, que son los componentes para regenerar el tejido óseo, y principalmente las células que se encargan de esa regeneración del tejido óseo. En la parte exterior de todo hueso largo está el tejido cortical, que es el que da la resistencia mecánica principalmente a ese tipo de huesos. Y entonces, obviamente, nosotros comparamos este material mezcla de hidroxiapatita con quitosano, que tenga semejanza con la estructura, con la resistencia mecánica del tejido óseo cortical, porque, repito, es el que le da la mayor resistencia mecánica ya a una pieza ósea, ¿sí? Y nosotros, aunque no es tan relevante que tenga esa semejanza con el tejido óseo cortical desde el punto de vista mecánico, pues también queremos que si lo vamos a colocar en la superficie y con cierto grado de profundidad a partir de la superficie dentro del tejido óseo, pues pueda participar en la distribución de esfuerzos y ayude al tejido óseo en proceso de regeneración y pueda cargar ciertas magnitudes de esfuerzo. Gracias por su respuesta, doctor. Ahora podría explicarnos qué impacto tiene la dispersión de las nanofibras de hidroxiapatita en la matriz de quitosano en las propiedades mecánicas del compuesto. Sí, la dispersión de las nanofibras es crucial en las propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque si pusiéramos un conjunto de nanofibras y no las dispersamos bien, estas van a quedar conglomeradas en una cierta región del volumen de la película de quitosano y no contribuirían demasiado a las propiedades mecánicas. Tenemos que dispersarlas muy bien y en diferentes direcciones para que obviamente cuando nosotros sometamos a un esfuerzo de compresión, vamos a poner ese caso, existe algún cierto número de nanofibras que estén en la posición adecuada para ser comprimidas en esa dirección y le den la resistencia mecánica al material. En otra dirección también podrían tener la aplicación de un esfuerzo y siempre va a haber fibras en la dirección adecuada para resistir el esfuerzo externo y dar la resistencia a la compresión requerida.
Entonces eso es importante, la distribución de las nanofibras en el volumen de la película. Y entonces para eso, en el trabajo que estamos platicando de ello, utilizamos un sonotrodo. Un sonotrodo para que a través de esas ondas sonoras dispersen muy bien las nanofibras en el interior de la película de quitosano y que le den las propiedades mecánicas que mencionamos. Pero hay que tener cuidado cuando nosotros utilizamos un sonotrodo, porque el sonotrodo tiene mucha energía. Nosotros necesitamos la suficiente energía para lograr una buena dispersión de las nanofibras en el volumen del material compuesto, pero si colocamos energía de más, podemos dañar las fibras, podemos romper algunas de ellas y obviamente con las fibras rotas hay un deterioro en las propiedades mecánicas. Entonces siempre hay que hacer un balance, poner la energía suficiente para la dispersión, pero no demasiada para dañar las fibras. Entonces, ¿qué efectos se logran observar al variar la concentración de nanofibras en la matriz de quitosano? Cada vez que yo incluyo una cierta cantidad de nanofibras al volumen de quitosano, afecta la flexibilidad del quitosano. El quitosano, al ser un biopolímero, un polisacárido, obviamente es muy flexible, ¿sí? Y esa flexibilidad pues obviamente se va a ver disminuida cada vez que yo agregue nanofibras de hidroxiapatita. Tengo que agregarlas para darle mayor resistencia mecánica al material compuesto, pero no demasiado de ellas porque lo puedo hacer un material muy rígido. Muchas gracias. Ahora podría explicarnos qué beneficios adicionales ofrece el uso de quitosano en combinación con hidroxiapatita en comparación de otros biopolímeros. A diferencia de los materiales que ya hemos trabajado en combinación con colágeno, que básicamente son para implantes de tejido óseo y cubrimos cierto volumen de tejido faltante, aquí este material está pensado para ponerlo en la superficie del tejido óseo de una pieza ósea, de un hueso completo, ¿sí? Y que lo ayude precisamente a recuperar fallas en su superficie, grietas, pequeñas fracturas, que no sean demasiado grandes dentro de la estructura del hueso. ¿Qué mejoras se han observado en la biocompatibilidad de los materiales compuestos desarrollados? Pues siempre trabajamos con biopolímeros que son muy biocompatibles y que obviamente en el caso del colágeno pues están presentes de manera natural en el cuerpo humano. En el caso del quitosano sabemos que es un material que tiene muy buena biocompatibilidad y al combinarse con la hidroxiapatita, que obviamente es un material que también está presente en el tejido óseo natural, pues no hay muchos problemas de biocompatibilidad. Pero podemos mejorar esa biocompatibilidad. En el caso de la hidroxiapatita, ya no solamente en el proyecto actual, en la etapa actual que tenemos en este momento, estamos dopando la hidroxiapatita con algunos componentes naturales que tiene el tejido óseo. Por ejemplo, iones de magnesio. Esos iones de magnesio estamos viendo que no solamente hacen que la biocompatibilidad se mejore, y por ende, al mejorar la biocompatibilidad, hace que los procesos de regeneración del tejido óseo se reduzcan en tiempo. Sino que también hemos visto en algunos trabajos en el cual vemos el impacto que tienen estos materiales en el crecimiento de ciertas células. Hemos visto que la hidroxiapatita dopada con magnesio es bactericida, mata a algunos microorganismos, impide la proliferación de ellos y eso es un plus, porque nosotros al implantar un material que tenga hidroxiapatita con esos iones, podemos suponer y garantizar tal vez que los procesos infecciosos que pueda sufrir el paciente se puedan ver disminuidos. Gracias por su respuesta, doctor. La verdad es que esta investigación suena muy interesante. Agradecemos muchísimo al doctor Rodrigo Rafael Velázquez Castillo por compartirnos un poco sobre su investigación. Valoramos en gran medida el tiempo que se tomó para estar aquí el día de hoy. Le deseamos a usted y a todos sus colaboradores de esta investigación muchísimo éxito en su futuro y esperamos verlo aquí nuevamente en este su espacio. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Claro. Gracias. Mi compañera Delia Guzmán y su servidora Jessica los esperamos en la próxima emisión de su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Hasta la próxima.